La urgencia de pensar en lo eterno. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. La urgencia de pensar en lo eterno. Ayer estuve con un hombre que estaba al final de su vida. Ver su fragilidad me recordó lo breve que es nuestra existencia. Mañana, o quizá esta misma noche, cualquiera de nosotros podría estar frente a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Vivimos cada día a la luz de la eternidad? La Biblia nos llama a mirar hacia arriba, a vivir en santidad y a priorizar lo que realmente importa. Y hoy quiero invitarte o invitaros, incluso invitarnos, para incluirme a mí también, a reflexionar sobre esta verdad, la urgencia de lo eterno. Y así he titulado este mensaje. Hay gente que le gusta hablar del Apocalipsis y la venida de Cristo, pero sus vidas muchas veces son desordenadas, sin santidad y con poco amor por el prójimo. Pensando en esta carta a los tesalonicenses, vemos que Pablo les habla de la segunda venida en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 18 que no he leído, son los que van después de los versículos de introducción que leía, y son 6 versículos. Pero Pablo previamente describe una verdadera vida cristiana y usa 12 versículos. Creo que esta es una buena proporción. Habla el doble de cómo debemos conducirnos de lo que habla en sí de la segunda venida. Ante la brevedad de la vida y saber que Cristo viene, hay que pensar más bien cómo nos conducimos que cuándo será todo. El propio Señor Jesús, cuando le dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo? ¿O cuándo serán estas cosas? Jesús les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y es curioso porque eso es en Hechos capítulo 1. Pero después les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera Jesús cambia el foco y en vez de decir cuándo serán estas cosas o si se va a restaurar en un momento o en otro, Él les dice, lo que yo quiero es que cuando venga mucha gente haya escuchado de mí por el testimonio vuestro. Y creo que es una buena proporción hablar mucho más de cómo nos conducimos en santidad y buscando a Dios que el hecho en sí de que Él va a volver. El versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 nos dice que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Y por supuesto que nos alienta la realidad de que Cristo viene. Pero creo que mucho más alienta a aquellos que están viviendo una vida íntegra y que a Dios le agrada. Sabéis, cuando yo era pequeño me portaba bastante regular, por no decir mal. Y en alguna ocasión mi madre, ya un poco harta de tener que corregirme, me decía, se lo voy a decir a tu padre cuando vuelva. Mi padre trabajaba fuera de casa y cuando él venía yo tenía esos sentimientos encontrados. Por un lado quería que viniese y darle un abrazo y mi padre era cariñoso, jugaba con nosotros, era mi deseo que viniese. Pero otra parte temía que él llegase por el castigo porque sabía que lo había hecho mal.
Y cuando Pablo nos dice que nos alentemos unos a otros con estas palabras, es porque los tesalonicenses lo estaban haciendo bien y en varias ocasiones él les felicita. Dice que no hace falta que les recuerde en cuanto al amor y el portarse bien entre ellos. Dice, no tengo necesidad de escribiros porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué bonito es cuando estamos haciendo las cosas bien, porque eso hace que anhelemos más la venida del Señor y que no tengamos que huir de su presencia avergonzados, sino más bien recibirle porque estamos esperándole, velando y orando como nos dice la Escritura. ¿Sabéis? La segunda venida nos alienta, pero muchas veces al mirar nuestras propias vidas nos desalentamos. Pero Dios quiere que nos alanicemos a la luz de estos 12 primeros versículos para que podamos salir animados a cumplir la palabra del Señor y así también que las palabras de la segunda venida nos alienten y no sean para nosotros un motivo de intranquilidad porque no estamos viviendo como Dios quiere. Cuando vamos a hablar de la venida del Señor, debemos recapacitar primero sobre 3 aspectos de nuestra vida. Primero, si tenemos una vida ordenada, como dicen los versículos 1 al 4. Segundo, si odiamos el pecado y buscamos la santidad, como nos recuerdan los versículos 5 al 8. Y en tercer lugar, si estamos priorizando el amor y el ejemplo a nuestro prójimo y a los que nos rodean. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 12. Vamos con este primer aspecto. Si tenemos una vida ordenada, nos alentaremos con las palabras de que el Señor viene. Pablo nos recuerda en el final de este capítulo la venida del Señor, que nadie sabe cuándo ocurrirá, pero debemos vivir vigilantes y con esperanza. Imaginad que alguien está esperando un paquete de cualquiera de estas compañías que lo envían tan rápido. Es muy importante y debe llegar en cualquier momento. Tú y yo, cualquier persona, no se distraería con otras cosas, estaría atento, revisando la puerta constantemente. Y así debemos vivir nosotros, con los ojos en el cielo, vigilantes, expectantes, llenos de esperanza y preparados para recibir a Cristo en cualquier momento. Vivamos con la mente puesta en lo eterno y no demasiado apegados a las cosas pasajeras de este mundo, pero también queriendo estar listos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Si esperamos la venida de Cristo, debemos también preguntarnos, ¿estamos listos para encontrarnos con Él? Y esto nos lleva al segundo punto. Ese aspecto que si estamos esperando la venida del Señor, tenemos que recapacitar y ver si odiamos el pecado y buscamos la santidad, como nos lo describen los versículos 5 al 8. Pablo dice que somos hijos de luz e hijos del día. Esto significa que nuestra vida debe reflejar a Cristo en todo momento, porque no sabemos cuándo Él vendrá. Pensad en un bombero que está siempre preparado con su equipo listo porque no sabe en qué momento puede haber un incendio, sonar la alarma y tener que ir corriendo. Si se relaja, alguien podría salir herido o incluso morir por su negligencia, por su culpa. Del mismo modo, la santidad no es opcional en la vida del cristiano. Vivir preparado significa que cada acción, pensamiento o palabra refleje a Cristo. Cada día cuenta. Cada decisión espiritual nos prepara para el encuentro con Dios y no hay tiempo que perder. Pero vivir a la luz de la eternidad no es solo una cuestión individual. La Biblia nos llama a priorizar lo que realmente importa como iglesia. Y esto me lleva al tercer punto, que si de verdad estamos esperando la venida del Señor, tenemos que priorizar el amor a los demás y el ejemplo a los demás. Como nos dice el versículo 9, claramente les decía Pablo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Qué bonito que se pudieran decir estas palabras de nosotros y de nuestra iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Si hemos recibido esa gracia, nuestra responsabilidad es amarnos unos a otros y predicar el Evangelio a los perdidos para que lleguen a ser parte de esta familia de la fe tan preciosa. Escuché una vez una ilustración y me gustaría que os imaginaseis una familia en un barco que se está hundiendo. Y algunos se preocupan
por decorar el barco y arreglar cosas superficiales, mientras que otros trabajan en salvar a los que están dentro y a quienes todavía pueden ser rescatados. La Iglesia debe enfocarse en lo esencial, amar profundamente y predicar el Evangelio a los perdidos, porque eso es lo que realmente salva. A veces las luces, los programas pueden llegar a confundirnos y que olvidemos nuestra meta, que es alcanzar al perdido. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando pensamos en la segunda venida, tenemos que pensar en tantas personas que todavía necesitan escuchar de Jesús. Y nuestro amor por el perdido debería aumentar cada día más y más y ser conscientes de cuánto necesitan del mensaje del Evangelio. No podemos distraernos con cosas secundarias. Nuestro enfoque debe ser el amor y la misión que Cristo nos dejó. Y termino diciéndote a ti que eres creyente, la vida es como un suspiro, es breve, es frágil y es pasajera. Pero lo que hagamos hoy puede resonar en la eternidad. No sabemos si Cristo vendrá esta noche o si esta misma noche partiremos con Él. Lo que sí sabemos es que su gracia está disponible ahora. Hermanos, hermano, vivamos listos, santos, amándonos profundamente, pero también compartiendo a Cristo con los perdidos, porque si la vida es corta y la eternidad es tan larga, debemos vivir como si Cristo viniera mañana y amar y predicar al perdido como si esta fuera nuestra última oportunidad. Y a ti, que aún no has puesto tu fe en Cristo, te digo, la vida es breve y la eternidad es segura. Hoy puedes elegir cómo vivir, con Dios o sin Él. Cristo te invita a acercarte a Él ahora. No dejes para mañana lo que puede decidir tu eternidad hoy. ¿Estás listo para vivir a la luz de la eternidad?